Un saludo cordial para todas y todos en nombre de la Federación Colombiana de Sociología, una organización gremial y profesional de sociólogas y sociólogos, organización independiente de las escuelas y centros de formación establecidos para la sociología, pero abierta sin restricciones a todas las sociólogas y sociólogos del país con quienes queremos construir nación y promover y dignificar nuestra profesión. En estas intervenciones del podcast Sociología al Día, hemos tratado oportunamente de temas como la pandemia, el empleo, y hoy queremos abordar el tema de la educación superior o educación terciaria, como también se la llama, un tema crítico en esta hora. En los otros programas hemos hecho análisis y propuestas de importancia en lo que nos hemos adelantado a otros, aunque por ser propuestas de peso, algunos han venido después a refrendar con valor esas propuestas. Se trata de propuestas justas y razonables, pero controversiales, pues de algún modo enfrentan al sistema y requieren de un esfuerzo colectivo y de una lucha comprometida para su implementación. Hablamos, por ejemplo, del ingreso mínimo universal, del desmonte de la Ley 100 y de la asunción por parte del Estado del sistema de salud y otras que están en nuestros programas a cuya audición los invitamos cordialmente. Hoy están con nosotros Heiler Zárate Arbeláez, filósofo e ingeniero que trabaja en estudios de acreditación y autoevaluación. Y también Wilmar Peña Collazos, filósofo, director de la Maestría de Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. Mucho gusto a los dos, a Heiler y Zárate, y a Wilmar Peña. Y creo que podemos iniciar con Heiler. Tiene 15 minutos, Heiler. Muchas gracias por estar con nosotros. El tema es, como decimos, la educación terciaria que acusa una crisis y queremos referirnos a ella. Bueno, yo no creo que me tome 15 minutos en pos de que si es posible después discutamos sobre algunos temas que quedan en la mesa. Hay por lo menos dos ideas que me parece a mí importante resaltar porque tengo un dato que me parece interesante. La primera es lo llamativo de la disminución de las matrículas universitarias en por lo menos 2019. Fue muy claro. Estaba viendo un documento del SUE de 2018, hablando de las universidades estatales, pues de ese organismo de universidades estatales, y uno ve que entre 2010 y 2017 hay un aumento constante de la matrícula universitaria. En esos años hay alrededor de casi 800.000 matriculados adicionales. Sí, se pasa de 1.674.000 a 2.446.000 y se siente muy fuerte la disminución en 2018 y 2019. Y eso es lo que llama la atención sobre un poco la crisis de la educación universitaria. Algo que me parece interesante de contrastar frente a ese dato es que, a excepción de todas las universidades públicas y privadas, la Universidad Nacional no ha disminuido su matrícula. De hecho, en 2019 tuvo el mayor número de aspirantes, que fue como 74.000. Estaba viendo ahora el 74.000 en los exámenes que se presentan para ingresar en el primer semestre del año. Siempre los exámenes del segundo semestre, digamos, ese proceso de admisión es menor. Y digo que ese dato puede ser interesante entonces porque ante los costos de las matrículas en las universidades privadas,
buscando educación de calidad. Seguramente los estudiantes están migrando a otras formas pues de financiación. El ICETEX, no vi estadísticas del ICETEX, eso sería también interesante, pero por lo menos el hecho de que en la Universidad Nacional, la universidad pública más grande, haya aumentado la demanda, señala que los estudiantes pues están en todo caso tratando de buscar alternativas. Y bueno, digamos, hay algunas hipótesis sobre por qué puede haber ocurrido esa crisis, esa disminución. Una de las hipótesis es que Serpilo Paga generó una especie de burbuja en la demanda, pero estuve viendo estadísticas y pues Serpilo Paga por mucho estará como en 100.000, pues, no sé, digamos, los números no son tales como para pensar que el aumento tan sostenido de casi, digamos, un 800.000 a 1.000.000 de matriculados entre el 2010 y el 2017, 2018, se deba a Serpilo Paga. Así que bien pudo haber ayudado a aumentar la matrícula, pero no tanto. Sobre todo, eso sí, en universidades grandes y de prestigio es donde más se tuvo que haber sentido digamos, el golpe de la disminución y donde Serpilo Paga más había puesto recursos. Es claro, digamos, las inversiones que hicieron universidades como los Andes, como la Universidad del Norte, incluso la Javeriana, en términos de infraestructura, y esos recursos provenían pues de Serpilo Paga en gran medida. Pero no creo que por ahí sea necesariamente la situación. Seguramente hay una desvaloración y eso es ahí donde tenemos que hacer hipótesis sobre como incertidumbre sobre el futuro, la valoración de lo que pueda aportar la educación universitaria a la formación, pues como a la construcción de un proyecto de vida de las personas. Y en ese sentido, bueno, puede ser interesante otro dato que vi hace un tiempo en un artículo de la revista Semana respecto a posibles causas de esa disminución y daban otra hipótesis y es la baja, digamos, estadística, según el último censo, de personas, digamos, de disminución de la población en edad universitaria comparado con la cantidad de personas en 1973 porcentualmente frente al total de la población. Las personas entre 18 y 23 años, 16 y 23 años, tiene un porcentaje menor frente al total de la población, cayó como del 13% al 8%. Y en gran medida eso sucede más, se siente esa disminución digamos, en la población joven en estratos medios y altos. Y esos estratos medios y altos en última son los que financian, los que tienen la capacidad de ingresar a pues, pagar ciertas matrículas. Los estratos medios bajos o se endeudan u optan por ingresar a la universidad pública cuando pueden culminar sus estudios, porque es donde más se profundiza el efecto de exclusión sobre la población en la educación digamos, superior. Eso me parecen y quería como señalar esas hipótesis en relación con la disminución de la población. Esto demanda análisis mucho más profundos frente a esas razones, porque la política pública orientada al fortalecimiento del sistema de educación superior pues tiene que tener en cuenta cuáles pueden ser las causas más precisas de esa disminución. Bueno, esa era una idea que quería resaltar como un gran tema. Otro gran tema que me parece bien interesante frente a la educación superior en estos momentos de cuarentena y de pandemia es que se ha resaltado, ha sido el lenguaje público, sobre todo a través de lo que se narra en las redes sociales, de los discursos en las redes sociales, se ha puesto de manifiesto, creo que es la mejor prueba de cómo no solamente el Estado en general, las universidades,
sino también las personas, los estudiantes, incluso sus familias, conciben la educación como una mercancía. Voy a decir, es decir, como un producto sometido a la ley de oferta y demanda, en esta lógica del capital. Estuve haciendo una cacería de trinos, por llamarlo de esa manera, buscando cómo las personas están pensando, sintiendo, viviendo su situación universitaria y cómo eso refleja a sus familias. Y encuentro que hay por lo menos en la gran mayoría de tweets que encontré, tres palabras asociadas, que son precio, rebaja y calidad. Fíjense que esos tres conceptos son conceptos con los que uno suele referirse a la mercancía en esta lógica del capital. Uno quiere buenos precios para las camisas, por poner un ejemplo muy simple, que sean de calidad y cuando puede busca rebajas. Es decir, está bajo la lógica del mercado. Y digo esto porque en conversaciones personales, privadas, con amigos, con mi familia, encuentro que hay una gran preocupación en general en esas, digamos, círculos de estudiantes por cómo las universidades les van a rebajar. Eso suena a hacer una promoción. La rebaja, la disminución suena como a regatear el costo porque no voy a recibir exactamente los mismos beneficios. Y ahí me parece que está muy relacionada la idea de calidad. ¿Qué significa calidad en estos momentos en la educación superior? Porque el lenguaje público, los discursos que se han gestado en estos momentos de pandemia no han sido muy claros sobre la calidad. Asocian virtualidad a baja de calidad, pero no hay unas razones muy claras por qué la virtualidad significa baja de calidad. Y están pidiendo de alguna manera rebajas. Las universidades, por su parte, en esa lógica también de la oferta y la demanda, me encontré con que están en general ante las peticiones de los estudiantes, están enviándolos a que hagan, a que soliciten, perdón, créditos en el ICETEX. Creo que si seguimos pensando la educación, y eso es lo que se ve, digamos, en el sentir general, vemos la educación como una mercancía, es decir, como un objeto sometido a la oferta y la demanda, que además se disputa, digámoslo así, en el campo del consumo. O sea, usted también consume esa mercancía y la consume digamos, en la construcción de un estatus. Usted consume para tener estatus, no tanto por el conocimiento, sino por cómo su nombre, al ser ligado a un título que está ligado a una universidad, le permite acceder a determinadas esferas. En eso hay un conjunto digamos, de análisis sociológicos muy profundos, que no quisiera hablar de ellos, digamos, con mucho detalle, pero parece ser claro que lo que más vale y lo que más importa en la educación y en las, digamos, como en las instituciones, en las instituciones educativas, lo que ganan las personas al acceder a instituciones, determinadas instituciones, no es tanto el conocimiento, sino las relaciones que pueden hacer y cómo esas relaciones los movilizan en determinados círculos sociales, es decir, les permiten de una u otra manera movilidad social. Claramente por eso uno ve cómo determinados élites están asociadas a universidades muy específicas, si no pensémoslo en términos del gobierno actual y la Universidad Sergio Arboleda, cómo esa universidad ha extendido mucho sus profesionales en muchos ámbitos del Estado actualmente. Así que creo que ahí las universidades públicas tendrán un papel fundamental en la construcción de equidad, pero no podrán solas. Y digo esto porque la profundización del déficit presupuestal, y acabo con eso, el déficit presupuestal de las universidades públicas las va a enfrentar a una dificultad muy grande en estos momentos. Uno, para mantener la demanda,
para tratar de compensar las probabilidades altas de que deserte muchas personas, sobre todo porque las universidades públicas tienen muchas personas de provincia. Yo mismo en la clase que tengo en la Universidad Nacional he visto cómo no todos pueden conectarse a las clases virtuales, así que la universidad ahí tiene un gran reto, y un gran reto es ayudarles digamos, a lograr conectividad. Digo esto porque creo que habrá una disputa muy grande de las universidades públicas, perdón, de las universidades privadas por los recursos públicos para mantenerse, y eso irá en detrimento de las universidades públicas, porque el Estado finalmente de una u otra forma terminará redistribuyendo esos recursos. Y ya con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Heiler, muy amable. Quisiéramos darle la palabra a nuestro otro invitado de hoy, el profesor Wilmar Peña, de la Universidad Militar Nueva Granada. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Muchas gracias. Y bueno, yo voy a hablarles particularmente de la maestría que dirijo de educación en el campus Nueva Granada en Cajicá. Es una maestría sobre todo para el sector rural y es una maestría pensada sobre todo para la gente de veredas, y ahí sí que se siente y se resiente la crisis, ¿sí? Y nuestros profesores pues se ven con el problema de la conectividad, con el problema del uso de la tecnología. En muchas partes, por ejemplo, no hay internet, y esa es una realidad. Recientemente hay un estudio del Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana que revela que el 96% de los municipios del país no podrían implementar lecciones virtuales debido a que menos de la mitad de los 10 millones de estudiantes de colegios públicos, cerca del 37%, tienen computador e internet en su casa. La realidad es algo que nos conmueve, y a pesar de que está, como decía Javier o Heiler, no recuerdo bien cuál es el nombre del compañero que acaba de hablar, Heider Zárate, el tema de la calidad educativa. Se piensa que uno de los índices de calidad de la educación está en el uso de las tecnologías, de innovación, del internet, y resulta que mucha gente ni siquiera tiene agua potable, y el empleo es precario. Y la realidad del país, es decir, esta pandemia nos está mostrando la verdadera cara de Colombia, y la verdadera cara de Colombia es de precariedad. Estamos asistiendo a un escenario sin precedentes en la historia. Esta actual pandemia ya ha afectado la economía global, pero no detendrá la circulación y la acumulación de capital, se concentrará aún más, y esta sociedad que algunos sociólogos llamaron sociedad de riesgo, pasamos a la sociedad de vigilancia y del confinamiento, y de una sociedad vertical disciplinaria hemos dado el salto a una sociedad del control, de la higienización, de la pureza o purificación, de la transparencia, del hastío y del cansancio, una sociedad que se automutila y autosecuestra, una sociedad del suicidio por el tedio del ser sí mismo autovigilado o controlado. Y la educación está en medio de esa sociedad que se transforma, pero precisamente es ahí donde la educación debería jugar un papel muy importante para visibilizar, para hacer tomar conciencia, para darnos cuenta del rumbo que debería tomar la sociedad, de tomar mayor conciencia y argumentos para dirigirnos, para ser autónomos, para ser una sociedad mucho más libre. Considero de suma importancia
en la educación superior asumamos ese reto. Primero, el reto por la paz, el reto contra todo el tema de la corrupción en todos los niveles en nuestro país y por supuesto el reto por el medio ambiente. Yo tendría varias preguntas para las CIES que realmente no sé cómo resolver. Contamos en las instituciones de educación superior con planes a largo plazo de fomento de capitales social, cultural, simbólico en los estamentos educativos y estímulos para la recuperación económica, cultural y social, y cómo mantener ese capital cultural ganado hasta el momento y conservar las cotas de calidad hasta ahora forjadas por las instituciones de educación superior, pero con verdadera calidad. Otra pregunta que le haría a la CIES sería cómo formar un consenso nacional para diseñar una estrategia académica conjunta de fomento de recuperación y de innovación de la educación superior a partir de ganancias que nos genera esta crisis, la reconvención de esta crisis, el asumir esta crisis con un sentido de enseñanza, un sentido proactivo. Otra pregunta, ¿cómo los estamentos de educación superior y el actual gobierno podrían comprometernos más con la cooperación internacional para escapar al aislamiento y al ostracismo que nos sumerge en el olvido y en el atraso cultural y social como nación? El proceso formativo y performativo de los docentes es apenas coyuntural y responde a los procesos de confinamiento por la actual pandemia. Entonces, ¿cómo podríamos anticiparnos a una suspensión de larga duración, centrando los esfuerzos en asegurar la continuidad formativa de los docentes para garantizar mayor equidad, regulación de una educación de calidad en todos los niveles sociales a partir de mecanismos de gobierno, de monitoreo y apoyo eficientes tanto en el sector urbano como en el sector rural, puesto que hay tremendas disparidades entre los dos sectores. Hay mucha precariedad en el sector rural. Generalmente donde yo me muevo, concretamente en la maestría en educación en Campus Cajicá, hace falta diseñar medidas pedagógicas para evaluar formativamente a nuestros docentes y generar mecanismos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes con desventajas, a la población más desfavorecida y a los que no tienen recursos suficientes y por supuesto no tienen conectividad alguna, con el fin de estabilizar la balanza de los recursos pedagógicos necesarios en los distintos escenarios de la geografía nacional. ¿Cómo evaluar pues efectivamente a los docentes y a los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje en esta actual coyuntura para aprender de la actual crisis? Y sobre todo, hay un desbalance con el sistema de evaluación en la educación superior, sobre todo porque nosotros somos docentes de enseñanza directa, pero en la actual coyuntura tenemos que ser evaluados bajo los principios del teletrabajo. Las instituciones de educación superior deberían documentar los cambios pedagógicos introducidos y sus impactos para aprender de los actuales errores y escalar poco a poco en calidad con la digitación, la hibridación, el aprendizaje ubicuo, es decir, aprender de esto que nos está sucediendo, ¿sí? Aprender de todos los errores que estamos cometiendo. ¿Cómo garantizamos un aprendizaje para todos, donde todos nos involucremos y donde tengamos mayor control de lo que nos está pasando y que nos podamos dirigir hacia un escenario futuro que nos dé mayor favorabilidad para el bienestar de la educación superior?
debemos promover la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje para garantizar una educación mucho más completa, mucho más compleja y holística, que integre todo y a todos con un sentido de justicia y equidad social. Bueno, me parece que Wilmar nos ha hecho una exposición comprensiva de la situación, ha tocado muchos aspectos que son el contexto de en realidad que son el contexto de la crisis, ¿no? Yo tengo una pregunta para Wilmar y la pregunta es esta. La maestría al frente de la cual estás, dices que es una maestría en educación sobre todo para el sector rural, ¿no? Sí, efectivamente. Y que no tengo clara la proporción, digamos, de posibilidades de educación virtual que hay en este caso. Sí, ¿Cuántos de realmente, sus estudiantes no están conectados? no, pues realmente nuestros estudiantes ya están conectados. Inicialmente vimos ciertos problemas de conectividad en tanto que en algunos municipios de Sabana Centro, donde nosotros nos movemos por Cajicá, por Chía, por Zipaquirá, yo vivo aquí en Zipaquirá, Nemocón, etcétera, todos en Cogua, bueno, todos estos municipios donde viven nuestros estudiantes tienen problemas de telecomunicaciones. Y nuestros profesores son profesores de veredas, la mayoría, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues yo les decía que hay una precariedad en cuanto a los recursos educativos. Nosotros, les repito, no estábamos preparados para esto, no estábamos preparados. No tenemos todos los dispositivos. Además, por ejemplo, teníamos la plataforma Moodle, esa plataforma Moodle se cae cada rato. Los mismos controles que se generan desde la universidad para exigirle a los profesores que presenten resultados, que muestren evidencias, muchas veces hay dificultades precisamente por problemas de las mismas plataformas, ¿sí? La plataforma se cae. Por ejemplo, nosotros tenemos en total en la universidad más de 18,000 estudiantes para usar la misma plataforma, ¿sí? Entonces, no es suficiente. Claro. Yo vi que una universidad calcula en 3.000 millones de pesos la adecuación de la tecnología para hacer educación virtual, ¿no? Exactamente. O sea, es un costo muy grande que las universidades tienen que afrontar ahora. Sí. No solamente la matrícula está descendiendo, sino que ellas deben afrontar un costo de actualización tecnológica para una educación virtual, que por supuesto no puede ser total, ¿no? O sea, porque la universidad no es solamente discurso, la universidad es muchas cosas y este es otro aspecto que hay que tener en cuenta. La universidad no es solamente ni discurso, ni formación, ni educación. La universidad es un centro de socialización. Y los jóvenes, y para los jóvenes es fundamental, es el centro de socialización. Así que estamos perdiendo algo muy importante. Espero que no sea por mucho tiempo. De algún modo soy optimista sin razones. Uno es optimista sin razones y pesimista sin razones. Pero sobre eso no se ha reflexionado bastante. La universidad como centro de socialización y que es fundamental, la socialización en el sentido sociológico, donde adquirimos normas, valores y socializamos en el sentido más práctico de la palabra. Exactamente. Yo quisiera decir algo al respecto de eso, profesor, si me lo permite. Sí. Y es que
justamente creo que a lo que nos enfrentamos no es a la pérdida de la socialización, sino a la transformación de la socialización. No hemos dejado de socializar justamente. Este es un performance claro de socialización. Así que, y a través de lo que estamos haciendo en este momento, aprendemos, y más que aprender es construir en la práctica formas de socialización. Y creo que a eso se están enfrentando muchos estudiantes que tienen los medios para continuar en estas formas de socialización. Y con eso digo también otra cosa, los medios materiales, las infraestructuras, los dispositivos, producen esas sociabilidades. La universidad en términos, digamos, materiales es un medio de socialización porque tiene infraestructura, edificios, digamos, espacios que generan determinadas formas de socializar. Y creo que nos hemos concentrado profundamente en unos mecanismos como privilegiados. Entonces necesitamos, como decía el profesor Wilmar, Moodle, y Moodle tiene distintas formas de operar dependiendo de lo que hayan hecho o pagado las universidades. Yo no voy a venir acá. Y en ese sentido, no es la única alternativa. Todas las universidades que tengan acceso a sus correos electrónicos a través de Google tienen muchas opciones también de construir sociabilidades. Microsoft misma ha creado formas vinculado a cuentas institucionales universitarias, pero nos seguimos concentrando en lo digital. Y a mí algo que me ha llamado mucho la atención es por qué no recurrir a artefactos, tecnologías estabilizadas, mucho más estables, como la radio o la televisión. Ajá. Quería plantear esa pregunta. Sí, esta es otra forma de sociabilidad, pero la sociabilidad física es muy importante y es irreemplazable. Hay mucha sociabilidad digital, ¿no? Pero la sociabilidad física es irreemplazable. Bueno, eso es una cosa. Álvaro, ¿tú tienes algo que decir? Bueno, no, simplemente yo creo que las dos exposiciones que hemos escuchado nos ha dejado claro el contexto, ¿no? El contexto que se vive, que no es un contexto solamente colombiano, ¿no? Es un contexto latinoamericano. En este caso, por ejemplo, latinoamericano, que somos los más parecidos en temas de las precariedad en que estamos. Entonces hay un tema que creo yo que es importante volver a tocar, es así como en la de la posibilidad del desmonte de un modelo que trae hace rato en crisis el tema de la educación, ¿no? Como yo hablo del modelo, que todos hablamos del modelo neoliberal, de la privatización y elitización. En este momento hay que ver qué va a pasar con eso, porque curiosamente uno de los elementos del neoliberalismo es el desmonte del Estado, bueno, benefactor es lo que hablando hace rato. Pero en este momento de crisis, entonces los bancos y el sector privado llaman al Estado para pedirle salvación. Es una contradicción tremenda. ¿Cómo así que un modelo que está negando el Estado y desmontándolo en este momento entra a pedirle que lo resuelva el problema? De hecho, ayer salió la universidad privada y empezó a pedir un salvamento. Eso es una pregunta. ¿Cómo es que se puede concebir ese tema? Y lo otro, además de los medios, porque esto es un medio, ¿cierto? Es el tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo sobre la democratización del conocimiento. Porque el tema de la virtualidad, el tema de todos estos temas de diversos tipos de formas de conocimiento, están dentro de la sociedad distribuidos entre formas de calidad. Los grandes personajes que hablan de la educación y que tienen grandes posibilidades no tienen los hijos estudiando universidad virtual ni a distancia. Siempre ha sido, para el caso colombiano, por ejemplo, de segunda y de tercera, y cuando uno va a buscar un trabajo, siempre hay cierto estigma. No por los medios, sino porque así se ha construido. Entonces, esa democratización que va a suceder, de parte de las preguntas que decía Tobino,
por ejemplo, se va a ampliar la cobertura de la educación pública, que hace tiempo no se amplía, son estadísticas que estamos viendo. Ese es el momento de ampliar la cobertura de las universidades, donde pueda entrar más estudiantes ante la crisis, es una posibilidad. ¿Qué va a pasar con los profesores como nosotros, que somos catedráticos y tenemos unos contratos a término fijo de un semestre? Yo creo que ya a final de año ya somos desempleados, es decir, se va a incrementar el desempleo de los profesores, porque la flexibilidad del trabajo en todo el mundo es que a nosotros los profesores ya no nos contratan por tiempos indefinidos, sino por tiempos de un semestre o 2 semestres, y eso es mundial. Es decir, en el mundo va a haber un ejército de obreros intelectuales que vamos a estar por todas partes pululando, eso ya está ahí. Lo único que podríamos mejorar a la mano es que se regrese a un Estado benefactor que amplíe la cobertura de la educación pública y nos permite llegar allí. De lo contrario, pues no se sabe qué podemos hacer. Nosotros no podemos independizarnos fácil como profesores, un poco como el policía, no se puede independizar fácil con su propia patrulla. Nosotros no podemos hacer cada quien en su colegio. Y lo otro, pues, es solo el rescate de nuevos modelos. Acaba de decir el profesor Heller algo interesante, y ya lo están haciendo, profesor. Regresamos en Boyacá a Radio Sutatensa. Estamos regresando a la televisión. Eso es lo que a mí me llama la atención. Estamos regresando a elementos que se supone la modernidad, entre comillas, que nos trae el neoliberalismo, nos hemos resuelto, y no. ¿Por qué? Porque la radio es más democrática, así de sencillo, que incluso el tema de la internet, es más fácil tener un radio que la internet. ¿Por qué se está hablando otra vez de la televisión como una posibilidad? Porque siempre que sea democrático es mucho más fácil afrontar la crisis. Y por último quería llegar a otro tema que ustedes comentaron, pero que se ha venido conversando. Es sobre el tema de la educación popular. El tema del radio y todo fue educación popular. Fuimos pioneros en América Latina. Radio Sutatense se llama Radio Popular y se siguió para las veredas y para el campo, ¿no? Y volvió a surgir. Surgió en Francia hace unos años. Bueno, esto no es el pionero, pero sí lo retoma Michel Onfray en el norte de Francia, ¿no? Michel Onfray empieza a hablar de la educación popular y está haciendo maestrías y doctorados populares. Yo siempre he hablado incluso con Wilmar y digo, ¿por qué no hacemos un doctorado al parque en Colombia? ¿Cierto? Porque aquí viene de fondo un tema que llama la distribución del conocimiento. Y ese es otro tema. No necesariamente tenemos que someternos a un mercado, como lo decía el profesor Heil hace poco, para el conocimiento, sino que no es la oportunidad de ver otra perspectiva de que el conocimiento tiene que ser democratizado de una manera diferente a la institucionalidad. Es una pregunta. No es posible que ahora que quedamos 50, 80 o miles de profesores no podemos hacer una batería de conocimiento para que nos logremos incidir en la sociedad diciendo, hagamos un tipo de, como insisto yo, de economía solidaria, por ejemplo. O nos vamos a quedar parados esperando a que el día nos llamen. Eso, aquí no vamos a tener que pellizcar haciendo cosas, ¿no? Para el trabajo y para incidir en esta coyuntura. Es interesante, una coyuntura interesante y como diría por ahí, como lo han dicho varios señores, como Enrique Dussel, que tiene una buena entrevista que me envió Wilmar, perdón, hace una exégesis de todo para llegar al punto, dice, estamos en un punto clave. O nos quedamos sin hacer nada frente a la constitucionalidad o fortalecimiento de una economía salvaje que con todas las uñas se va a defender, o empezamos a hacer unas nuevas propuestas que no necesariamente son comunistas, sino de orden liberal, de orden democrático y de orden sobre todo del bien común. Entonces ahí estamos. Bueno, mira Álvaro, dos cosas y todos para el debate, ¿no? Una, voy a asumirme como rector de una universidad, estoy lejos de eso, a pesar de que he sido candidato, pero eso es pero ¿pública o privada? No, asumirme como rector en esta coyuntura. ¿Qué voy a hacer?
tengo un miedo muy grande de que la matrícula disminuya. Heiler decía algo sobre la matrícula, ¿no? Él decía que un poco había menos jóvenes. Yo no estoy seguro de eso. O sea, usted presenta una estadística, pero esa estadística, hay menos jóvenes en términos relativos respecto de la población. Y porque hay más viejos, ¿no? Al haber más viejos, hay menos jóvenes en este momento. No necesariamente, pero esa es mi interpretación. Bien, en términos absolutos, no hay menos jóvenes, ¿no? No creo que haya menos jóvenes en términos absolutos. Sí. Bien, así que un poco el que haya menos jóvenes puede ponerse, digamos, al lado en la discusión. No por siempre, por supuesto, nada se puede poner al lado por siempre, sino para ventilar otras hipótesis. Y una hipótesis muy importante es responder a la pregunta, ¿para qué la educación? ¿Sí? Heiler apuntaba al estatus y a esas cosas, y a los títulos. Aquí, mi punto de vista, yo no quiero darle importancia a los títulos. Por ejemplo, acá ustedes tienen muchos títulos y no me ha interesado hacer esa lista que hacen a veces las personas sobre todos los títulos que tiene la gente para impresionar. Eso no tiene sentido. Nosotros somos algo y si queremos impresionar, impresionamos por lo que hacemos, no por los títulos que tengamos. Listo. Entonces, un problema es para qué educarnos. Creo que los jóvenes están viendo que la educación y que la formación y que tiene que ver con la consecución de un empleo, ¿no? Y hay una crisis. Por un lado, el empleo, como han dicho los sociólogos desde hace tiempos, es una especie en vía de extinción. Eso es una cosa. Segundo, hay una explosión de títulos y la competencia respecto de cuando yo me gradué por primera vez en la universidad, de eso hace mucho tiempo, la competencia hoy es feroz. Yo no sé qué hubiera hecho yo con la competencia tan feroz. Algo hubiera hecho, por supuesto, pero la competencia es feroz. Yo tuve la oportunidad de tener becas en el exterior, etcétera, etcétera. Hoy todo el mundo apunta a eso y la competencia es feroz. Pero entonces, ¿para qué estudiamos? Estudiamos para mejorar nuestro estatus. Y eso está siendo más difícil, ¿no? Está siendo difícil mejorar nuestro estatus. Ahora, entonces, ¿para qué educarnos? Esa es una pregunta que dejo así flotando, porque sobre eso hay muchas consideraciones. A ver, Álvaro. Sí, no, hay que, con base en la pregunta, decir que una cosa es la educación profesionalizante, una cosa son los títulos, ¿no? Que como buenos títulos están sometidos a la oferta y la demanda, que es lo que está pasando en Colombia también, es decir, nosotros estamos sometidos a tener pregrados, posgrados, postdoctorados, un montón de cosas que se inventa el mercado y que a la postre el mercado, cuando vamos al mercado nos exige más y si se satura, perdemos, ¿cierto? Que ya se está saturando el tema de los doctores, por ejemplo. Entonces se inventaron unos postdoctores y se inventarán otras cosas porque el mercado siempre sucede. Y los títulos siempre están sometidos a una oferta alemana, lo que quiere decir es que depende del mercado. Otra cosa es, no es la educación, como otra cosa es el conocimiento, ¿cierto? Eso es diferente. Digamos, el conocimiento no necesita títulos, porque es que el conocimiento es el conocimiento. Por eso yo hablaba ahorita del tema de la educación popular, en donde no hay que institucionalmente uno pasar por una universidad para tener el equivalente a un doctorado, por ejemplo. Es absurdo la inversión que se hace. Es absurdo en este momento, no hay una política en Colombia para los doctorados. Mire, lo que le hace uno que tenga doctorado es subirle 50.000 pesos a la hora de cátedra y ponerlo a nosotros
en las universidades para cuando se haga ¿cómo se llama? La acreditación, y a una vez para la acreditación, chao el amigo. Es decir, eso no tiene ninguna validez, o mejor, eficacia dentro del esquema de la educación en Colombia. No hay una política que por lo menos le dé una prioridad a uno para que le den ciertos trabajos, etc. Esto simplemente es para mostrar estadísticas. Yo siempre he dicho que el caso de los títulos en Colombia, para hablar de por qué el estatus, etc., sobre todo en Colombia, lo hacemos de una manera curiosa porque lo hacemos sobre algo que yo he llamado las vergüenzas estadísticas. Una vez yo fui director académico del ICFES en Colombia y hablaba de eso. Entonces, ¿qué son las vergüenzas estadísticas? Que siempre nos comparamos en los rangos con los demás países y siempre estamos por debajo, como es en el caso todavía del doctorado, que tenemos un gran déficit con relación a la población colombiana. Entonces nos supera Venezuela, nos supera Ecuador y de pronto superamos nosotros a Haití. Eso para los gobiernos es supremamente complicado porque en el mundo tenemos que mostrar que nosotros estamos desarrollando. Entonces aparece ley como la ley 30, y dentro de la ley 30 algo que llamó autonomía universitaria, que le permitió que las universidades entraran al mercado, por ejemplo, de los posgrados, con una serie de títulos. Incluso es curioso verlo porque tienen nombres hasta esotéricos a veces. O a veces coja dos y lleva un montón de kits. Y a la postre no hace nada. Es decir, ciertas maestrías, ciertos doctorados, es la prolongación del pregrado. Y le sacan dinero a las personas. No hay conocimiento. La educación superior en Colombia tiene que ver, así como donde existe la educación desarrollada sobre la ciencia, pero nosotros no tenemos unos recursos económicos para la ciencia, ni siquiera quien controle a eso. Por eso una cosa que se llamaba ICFES y que hoy se llama Ministerio, se ha ocupado solamente en el formalismo de todos los profesores, someternos a hacer formalismo de CELAC y a las universidades donde no representa y donde no es cierto que la estamos haciendo investigación y que los escalafones que nos colocan obedecen realmente al conocimiento. Es una farsa. Y esta farsa es muy neoliberal de estandarización, la manera de cómo nos someten. Y ahora va a venir otra cosa mucho más grave, porque entramos a un club de ricos cuando somos supremamente pobres y más pobres que nunca, que se llama la OCDE. Y la OCDE, allí está la educación. Y allí, ¿qué es lo que va a hacer la OCDE con Colombia? Proponer o exigirle unos requisitos que tiene que cumplir. Cuando uno está en un club le decía unos requisitos, si usted quiere dar con corbata o no. Aquí la corbata es que van a decir que ustedes tienen que tener una educación más de élite, es decir, tienen que achicar más la cobertura y la economía de la educación pública, porque necesitamos unas élites de las élites y el resto resuelvan el problema. Eso es lo que nos viene pierna arriba con esta situación. No sé si el coronavirus de pronto no resuelva el problema. Uno no sabe si de pronto con el mal puede llegar el bien. En ese caso es bueno, todo. Vamos a limitar, no tenemos mucho tiempo, vamos a limitar las intervenciones. Quiero darle la palabra a Heider, que pues hemos tocado un poco sus temas. Sí, yo diría que algo que me llama la atención es la pregunta de ¿para qué educarnos? Y estemos de acuerdo no digamos, con el pensamiento de Alejandro Gaviria, del rector de los Andes, planteó hace muy poco la pregunta y es ¿para qué la universidad? O sea, ¿a dónde tiene que llegar la universidad? ¿Cuál es el propósito de la universidad? Y supongo que las universidades privadas se tienen que estar haciendo esa pregunta de ¿a quién le tienen que llegar? Porque está en relación con lo que decía el profesor Celis ahora. En términos absolutos, seguramente hay más jóvenes, pero tal vez la universidad no tendría que dirigirse solamente a los jóvenes. Y eso tiene que ver, creo yo, con la idea que planteaba el profesor Álvaro, creo, sobre la democratización del conocimiento. Ahí está la pregunta de para qué educarnos. Pero eso pasa un poco por la crítica al capitalismo cognitivo que conocemos hoy en día, todo lo que hemos estado hablando acá en últimas, el modelo de conocimiento que se nos ha impuesto de capitalismo cognitivo, es decir, el conocimiento como una mercancía. Por eso las empresas pagan estudios para que se favorezca lo que ellos quieren que sea dicho y la ciencia funcionalizada para unos intereses.
Lo que decía Latour, la ciencia es política por otros medios, ahí está, digamos, ahí está puesto de presente. Creo que va a ser muy difícil, yo soy pesimista con eso, porque que cambie el modelo educativo, porque creo que no va a cambiar el modelo, por lo menos prontamente, económico de este país. Digamos, pues es claro, digamos, que hay una orientación precisa del gobierno, y si no cambia gobierno no va a haber cambio ideológico, y esto tiene que ver con la ideología en gran medida. Gracias, Wilmar. Perdón, Heider. Wilmar, ¿estás por ahí? Sí, cómo no. Yo estoy de acuerdo con Álvaro y con Heider, que creo que la educación se ha configurado como una mercancía y definitivamente nos toca a nosotros, a la sociedad civil, hacer la revolución, y a los académicos, por supuesto. ¿Para qué la universidad? ¿Para qué la educación? Si no es para resolver los problemas fundamentales de la existencia y fundamentales del ser y de la vida. Como lo dirían los sociólogos, ya estamos en la sociedad del cansancio, en la sociedad del hastío, donde vamos perdiendo el horizonte del para qué vivir, para qué estudiar. Y terminamos en un círculo vicioso donde esa mercancía nos lleva a ese hastío del para qué. Definitivamente, si queremos cambiar el sistema, tenemos que cambiar la mentalidad. Y como mentalidad, como pueblo, tendríamos que reconstituir nuestra cultura. El problema justamente radica ahí, en que realmente haya ese principio de unidad, que nos confabulemos todos para reconfigurar una sociedad nueva, para aprender de esta crisis y que este COVID desnude toda esa precariedad y todo ese, digamos, todos esos elementos que tiene el neoliberalismo, que tanto afecta la educación en nuestro país, donde se generan tremendas inequidades y donde definitivamente no se está pensando en el bienestar de la gente. Entonces, pues yo diría que falta como que surjan verdaderos líderes sociales, políticos, líderes que transformen la economía y líderes que nos muestren la ruta para la transformación de la sociedad colombiana. Wilmar, muchas gracias. Heiler, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que podemos concluir aquí. Se pueden decir muchísimas cosas. Quizá otro programa sería conveniente, pero aquí se han planteado asuntos de gran relevancia y continuaremos en estos debates que la Federación Colombiana de Sociología en su podcast de Sociología al Día viene planteando. Muchas gracias a todos una vez más y hasta la vista, hasta la próxima.